Nuestro invitado de hoy es andaluz de nacimiento, pero manchego de adopción. Es profesor de inglés y alemán y un apasionado de la geografía, de la historia, del arte rupestre. Y déjenme que le diga también, y de las narraciones cortas y de la poesía. Hoy nos hablará, entre otras cosas, de su libro Alcudia Insólita. Así, sin más preámbulos, les presento a todos ustedes a don Antonio Carmona. Bienvenido. Pues un placer estar aquí contigo. La verdad que el placer es mío, ¿no? Recibir a la buena gente. Pues sí, yo estoy aquí, creo, con buena gente, sí, también. Antonio, ¿cómo era el puertollano de tu infancia? Pues yo llegué aquí en el 70 y era un puertollano completamente diferente. A veces hablamos aquí de contaminación y no se puede negar, ¿no? Pero yo creo que el puertollano de los años 70 estaba muchísimo más. Recuerdo entrenamientos de fútbol en los patios de los salesianos, en un ambiente ya de la tarde, enrarecido totalmente de las estufas de carbón, unas calles sin asfaltar, había 3 calles principales y en fin, Puertollano ha cambiado muchísimo de aquel tiempo ahora, a mejor, sí, la verdad es que sí. ¿Y qué recuerdos tienes de esa infancia, de ese correr por las calles donde no estaban asfaltadas? Pues tengo recuerdos de jugar en la calle, que eso creo que ya no es que yo no lo haga, por supuesto, ya como persona mayor, pero es que no veo a grupos de niños jugar en las calles como jugábamos nosotros. En la plaza de María Auxiliadora, que cualquier banco era una portería y una lata que no encontrábamos era la pelota. Recuerdo bajar a las Minillas y jugar allí en las escombreras, hacer hogueras, eso lo recuerdo, era una cosa entrañable, o sea, hacíamos, que ahora mismo es impensable, ¿no? Está todo como prohibido, pero era una vida como más, digamos, salvaje en el mejor sentido que tiene la palabra. Vivíamos a nuestro aire, nuestros padres, quizá parece que suena mal, ¿no? Pero no se preocupaban tanto de nosotros. Yo creo que muchas veces no sabían muy bien ni dónde estábamos, pero era una despreocupación basada también en que no ocurría nada o no eran tan conscientes de lo que pudiera ocurrir. Ahora da la sensación de que ocurren muchísimas cosas y entonces los padres son muy conservadores. ¿En qué parte de Puertollano vivías? Yo vivía encima de lo que entonces era la SEA, que eran unos pisos de la Sevillana, ¿sí? Que es el motivo por el que acabamos aquí. Mi padre trabajaba en la Sevillana, creo que cuando él empezó ni siquiera se llamaba Sevillana, era el INI, el Instituto Nacional de Industria, que estaba en las afueras de Almería, que era otro motivo por el que yo vivía salvaje, porque yo no vivía exactamente en Almería, sino que vivía en el Zapillo, que ahora mismo está integrada en la ciudad, se puede llamar ciudad, pero entonces era una barriada que ya estaba afuera, y yo cruzaba la playa, ni siquiera era carretera, un camino que iba a Cabo de Gata, e íbamos a una playa en la que había 4 vecinos, y siempre había algún loco, un sueco, pero es que no había turismo. Almería se incorporó al turismo muy tarde, que ha sido una suerte para Almería, para como a mí me gusta la costa y la playa, ¿no? Sobre todo porque el Cabo de Gata ahora todavía sigue siendo una parte virgen, ¿verdad? Muy pequeña, pero sigue siendo virgen. Sí, han intentado alguna cosa, porque es muy difícil mantener eso, el dinero es malísimo, pero comparado con otras zonas de España, para mí es un verdadero lugar vamos, yo no me importaría vivir allí, porque eso es lo que yo entiendo por playa, mezclado con naturaleza, con montaña, es un sitio donde no hay hoteles, donde disfrutar depende más de ti que de lo que te ofrezca, digamos, de una manera artificial el lugar. Volvemos a tus inicios, Colegio Salesiano, Instituto Fray Andrés. Exactamente, era el Instituto Fray Andrés. Recuerdo historia, el profesor Ulpiano, que fue uno famoso de los que famoso Ulpiano, con los que empecé a sentir ese gusto, digamos, por la historia. Y yo lo que más recuerdo de allí es sobre todo
Claro, recordarás que en los salesianos en aquellos tiempos no había chicas, había profesoras, eso era lo máximo que había sí, la enseñanza no era mixta. Femenino. Entonces nosotros llegamos al Fray Andrés, que venían de otros colegios, por supuesto absorbía, entonces estaba Fray Andrés y lo que llamábamos el Instituto Nuevo, que era el Damaso Alonso, ahí se acababa ya toda la... Y a nosotros se nos notaba, recuerdo que había profesores que decían, ¿tú de dónde vienes? De Calderón de la Barca. Pero a nosotros no nos preguntaba, se nos notaba que veníamos de los salesianos. Sí, es que no sabíamos muy bien ni cómo tratar a una chica, ¿no? ¿Había que dar un puñetazo o...? Porque es que no habíamos tenido la ocasión de sentarnos en un asiento y algo tan natural como eso era chocante, me acuerdo, en primero de BUP, que era lo que había que hacer después de octavo de EGB. Yo pertenezco a esa generación del EGB. Creo que entonces estudiábamos muchísimo, teníamos... Es decir, yo ahora me doy cuenta de los parámetros que quieren seguir, porque hay mucha gente, porque hay 28 o 30 alumnos. Vamos a ver, si nosotros éramos 42. ¿Qué me vas a decir a mí? Éramos 42. En mi clase, uno de mis mejores amigos era la L, que empezaba desde la A a la L, que era el último de la lista, el 42, José Ángel León. Yo siempre he tenido el 8 con Carmona. Y allí dábamos clase y aprendíamos. Yo a veces hago la hipótesis esa de traer a un chico de octavo de EGB, de notas medias, y a un chico, ahora sería de segundo de la ESO, creo, o algo así, sí, y hacerles un examen. Creo que ganaría el de octavo de EGB, me da la impresión. Sí, yo tengo esa impresión también. Y es verdad que las ratios eran tremendas, ¿no? Porque yo lo he vivido como alumno y como profesor en los salesianos, y 40, 42 alumnos por clase era lo habitual. Lo habitual, eso era una cosa que nadie se planteaba siquiera. ¿Cómo llegas a la docencia y te especializas en inglés y alemán? Bueno, eso sí es complicado de explicar. Vamos a ver, yo tuve en los salesianos la suerte de que me diera inglés un profesor que era salesiano y era sacerdote, Juan Francisco. Creo que vive hace ya muchos años en los Estados Unidos y él vio en mí una facilidad grandísima para aprender inglés y convenció a mi padre para irme en verano a Inglaterra. Pero vamos, una cosa de vivir con familia, estaba muy bien organizado durante vivir con una familia, que creo que es la mejor manera para aprender inglés. Y claro, eso era difícil porque entonces un simple billete de avión para un trabajador de la Sevillana o para cualquiera, eso era una inversión. Pero bueno, se consiguieron facilidades de una manera u otra y a mí aquello, llegar a Inglaterra entonces me impactó. También a una edad, la primera vez, no sé si tenía, creo que todavía no había cumplido los 14 años. De todas maneras que había un contraste muchísimo mayor. Yo ahora voy y me doy cuenta de que no es tanto, aunque es otro país, ¿no? Pero en aquellos momentos era un contraste grandísimo entre lo que era Inglaterra y lo que era España, ¿no? Y me impactó todo, la música, la cultura, muchísimas cosas, ¿no? También hay que tener en cuenta en que es una edad también en que las cosas te impactan mucho más, ¿no? La adolescencia es un momento en el que endiosas mucho y también yo ahora se lo digo a los chicos que enseño, ¿no? Y digo, sí, tú, o una cosa es muy buena o hay que odiarla, una de las dos, ¿no? Luego te darás cuenta cuando seas adulto que a lo mejor no es tan bueno ni lo otro es tan malo como... Pero a mí en aquel momento, entonces yo seguí con inglés. Luego me aparté un poco, vamos, nunca me he apartado de lo que me gusta, pero por un negocio familiar estuvimos muchísimos años trabajando, los tres, abrimos un taller, Carmo Auto, y bueno, me apartó un poco del mundo de los estudios, pero volví. Esas cosas cuando te llaman vuelves, y en el 98 volví a la UNED, ya tenía los 2 niños, y quería hacer filología, pero bueno, en ese momento, ahora ya sí, en Valdepeñas no había filología, y entonces como siempre me gustó la historia, pues empecé a estudiar historia. Pero vamos, las cosas de una manera u otra han ido me han encaminado a la enseñanza, porque yo es que siempre he sentido que es un caldo en el que yo me siento a gusto, ¿no? Es un ambiente, y efectivamente cuando ya me dediqué seriamente, digamos hace unos 12 años, vi que estaba de maravilla. Me daba un poco de miedo porque oyes profesores que, bueno, los adolescentes no hay quien los aguante, los niños son... Y yo veía, efectivamente, es muy difícil, o sea, que yo entiendo perfectamente y pasan momentos malísimos de frustración,
te sientes a veces fracasado porque no acaban de entender una cosa, pero aún así es reconfortarte, es satisfactorio al máximo, es una cosa en la que, digamos, no me canso. No voy a decir eso hecho de que cuando trabajas en algo que te gusta es como si no trabajaras, porque yo sí, o sea, yo siento que estoy trabajando, a mí eso me parece ya demasiado, pero yo estoy disfrutando, estoy deseando a veces que llegue el lunes para ver si consigo eso que quiero hacer, es decir, recrearte, hacer cosas nuevas, estar siempre, digamos, intentando algo que atraiga la atención, de algo con lo que yo pueda pasar, porque yo creo que soy un poco apasionado, ¿no? Y tengo la facilidad de contagiar eso, es decir, al típico que te dice, que le pregunta, empiezas con eso, ¿no? ¿Do you like English? Pues vamos, ni por el forro, yo vengo aquí porque Bueno, pues poquillo a poco le vas viendo, es decir, buscarle ese rincón en donde él, pero a ti no te gusta esto, bueno, pues sabes que esto se puede hablar en inglés, en YouTube encuentras cosas sobre eso, es decir, intentar encontrarle el punto para que vea que un idioma es mucho más que saber decir una cosa, trasladarla a otras palabras, a otros sonidos. Es como asomarte, yo a veces le explico, es que eres otra persona. Sí, es decir, ver el mundo desde otra perspectiva. Y eso siempre es maravilloso, eso es ahí. Pero Antonio, ¿tú siempre quisiste escribir? Siempre. Yo he sido un poco de vida interior, de estar siempre como conversando conmigo mismo y creando escenas, y siempre me ha gustado el cine también. Entonces he creado así diálogos, y entonces eso te hace, a veces porque no es una cosa, o sea, no es decir voy a escribir, es que hay cosas que te están ya castigando tanto en el interior que tienes que sacarlas. A lo mejor luego lo ves fuera y dices, no, esto no vale para nada, o no es lo que yo quería decir, pues ya está, para eso está la papelera. Y así llega tu participación en un certamen de narración corta nacional que ganas. Ah, sí, eso fue ¿De qué iba aquella narración? Unos años, pues está inspirada, digamos, en realidad, fíjate, por la vivencia de un amigo que le dieron un diagnóstico. Bueno, puedo decir que es Manuel Sánchez León, Manolo Mabenca. Manolo Mabenca, un buen amigo. Un diagnóstico fatal, ¿no? De leucemia y demás. Y entonces yo me puse un poco en el papel de alguien que, digamos, quiere escribir, pero precisamente desde el punto opuesto, alguien que es inmortal, porque si ahora no me falla la memoria, eran como diario de un hombre inmortal, ¿no? Y entonces eran reflexiones desde el punto de vista de alguien que lo ve todo como si jamás se fuera a morir, ¿no? Y a partir de ahí había una serie de capítulos muy breves, pero creo que muy profundos de eso, ¿no? A flor de piel, ¿no? Porque vivías intensamente lo de Manolo. Sí, la verdad es que aquello fue un choque. Luego el tío está de maravilla, fíjate, ¿eh? Que siga así, toca madera. Sí, que siga así muchos años, pero es verdad que hubo un momento en que parecía que aquello era definitivo y bueno, se ve que los médicos también se equivocan, y estupendo que se sigan equivocando muchos años. Sin embargo, Antonio, en tu interior eres un poeta. Supongo que sí, es que no sé exactamente qué es ser poeta, pero sí, poeta es ser de algo tan trivial como jugar con las palabras e intentar hacer sentir, más que, porque yo no entiendo la poesía como de explicar algo, ni nada relacionado con lo didáctico, es decir, si acaso para eso está la prosa, ¿no? La poesía de lo que se trata es de hacer una pirueta y crear una imagen original, algo que te haga sentir. Es un poco, yo lo veo más relacionado con la música, que a veces es pura poesía, ¿no? Porque la música, incluso sin letra, algo instrumental, clásico, de jazz, te hace sentir algo y te sientes identificada con una y a lo mejor con otra que tiene más fama, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué te hace sentir así? Pues eso es lo que yo pretendo un poco con la poesía. ¿Y qué te inspira? Uy, eso sí que es difícil, pero a mí una de las cosas que más me inspira, desde luego, es la naturaleza. O sea, a mí la naturaleza, yo ya tengo que llevar
Bueno, he pasado del papel, porque al final le he hecho caso a mi hija y dice, pero ¿para qué tienes que llevar un bolígrafo? Pero si tienes un teléfono, o lo escribes en el teléfono, en el blog de notas, o incluso hay un microfonito que dice no sé qué, no sé cuánto, y ahí ya se queda, y ya lo tienes ahí. Sí. Pero es verdad que la naturaleza te enseña un montón de cosas, si lo observas detenidamente sobre la recreación, la fertilidad, sobre montones de cosas que están ahí, y es una de las cosas que más me inspira. Sí, la naturaleza, caminar en medio de la naturaleza, sentirse solo en el mejor sentido de la palabra, eso es una de las cosas que más me inspira. Y la naturaleza es la que te inspira para esta idea de Alcudia insólita que escribes junto a Manuel Sánchez y que yo voy a mostrar a nuestro cámara, que es este libro de Alcudia insólita. Ese es el libro, sí. Cuéntame, ¿de qué va el libro? Cuéntame. Bueno, el libro ya sabemos que va es de que rutas. como digo que me inspira la naturaleza, pues hacíamos excursiones y precisamente la mente está como en ebullición en esos momentos. Y muchas de esas cosas, pues luego cuando ya descansas, cuando estás, pues las tienes que pasar al papel. Y veía que iba juntando muchas historias, tenía ya 20, 30, pero veía que había algunas que incluso estaban muy centradas en el Valle de Alcudia. Llamemos Valle de Alcudia, a veces que es más extenso Sierra Madrona, Sierra Morena, es decir, es más amplio de lo que geográficamente exactamente el Valle de Alcudia, ¿no? Entonces, incluso alguno de esos artículos empezó a salir publicado porque lo veían, pues no sé, en La Comarca o en alguna voz de Puerto Llano y decían, pero esto está muy bien, déjame que... Pero ya lo pensé y digo, a ver, esto se ordena bien, tengo fotografías de los sitios, pues se puede hacer un libro y yo creo que sería muy interesante. Pero la ruta en sí es un poco, digamos que se ha hecho adicional, porque el libro no es un indicativo de tienes que salir de aquí, tuerce a la derecha. No es lo que pasa, lo que se ve, las reflexiones que te hace, lo que te hace pensar la naturaleza, más que en sí mismo una ruta que luego sí está muy bien explicada al final de cada capítulo con un mapa esquemático muy bonito y el QR, ¿no?, que te lleva a la ruta específica en Wikipedia, por ejemplo. Pero sí trata sobre esas narraciones, esos momentos, como centro neurálgico, digamos, siempre, y más de una historia ocupa eso, Ventillas, que ha supuesto para mí un sitio importantísimo en mi vida, ¿no? Casi accidentalmente, pero es una pequeña aldea donde caí por casualidad. Pregunté por una casa casi por decir, bueno, me van a decir que no, que aquí no hay nada, y da la casualidad que ahora una familia que son amigos míos me enseñaron pues lo que era un pajar, aquello era un sitio insufrible, y me dijeron, pues mira, a ver esto, bueno, ni me pusieron casi precio por aquello, pues dijeron, si este se va a aburrir en un mes y no se va a largar de aquí, pero la verdad es que seguimos allí, mi niña tenía entonces ni un año siquiera, y allí, bueno, no sé, cientos de veces íbamos casi todos los fines de semana y seguimos yendo. Y claro, a partir de tener la base allí, pues moverte de un sitio a otro de Alcudia resultaba mucho más fácil y es un sitio que ha influido en mi vida y en la vida de mi familia un montón. Sí. ¿Y de qué forma os habéis coordinado Manuel Sánchez y tú para este libro? Bueno, Manuel Sánchez, digamos que la idea fue, las narraciones las he escrito yo todas, lo que pasa es que, bueno, él de alguna manera ha influido en esas narraciones, ¿no?, en las conversaciones. Muchas conversaciones son prácticamente, no es que se grabara nada, pero transcripciones de cosas que íbamos hablando, que hablábamos con la gente, muchas fotografías son suyas, y entonces Manolo también empujó muchísimo, más que yo luego no soy tan, digamos, impetuoso para eso, pero empujó para que saliera el libro adelante. Y casi puedo decir que salió gracias a él, en cierto modo, ¿no?, porque él es un cabezón, un poco obsesivo. El libro lo publicó Javier Flores con Ediciones Puerto Llano. Efectivamente, fue finalmente el que se hizo cargo del libro, el que hizo las correcciones. Y entonces, además, porque ya había tenido alguna otra
pero es que quería sacar una cosa que me gustara de verdad. Y él nos presentó el tipo de papel, cómo iba a quedar la maquetación de una historia, ya íbamos viendo, y digo, esto sí, esto es lo que yo quería, o sea, no quiero una cosa que aparezca el texto y las fotitos así puestas de una manera, y el libro quedó a nuestro gusto y efectivamente ya cuando lo vi materialmente, ahora mismo me siento satisfecho de tenerlo fuera. ¿Y a quién va dirigido, Antonio, este libro? ¿Qué personas son las que deben leer este libro? Este libro va dirigido pues a cualquier persona por lo pronto que le guste la naturaleza. A mí me duele un poco que las cosas a veces hay que hacerlas y las editoriales se ponen muy localistas, ¿no? Que tiene que ser pero yo creo que en cualquier sitio, es decir, si alguien escribe en un pueblecito pesquero de Noruega unas historias humanas interesantes, ¿por qué no le va a interesar a alguien de Huelva? Es que no lo entiendo, ¿no? Bueno, pero él se pone, no, es que esto no lo lee nadie, sino, claro que sí. El Quijote hablaba de una zona concreta y fue universal. Muchas cosas coincidentes con zonas que se hablan ahí, efectivamente, y fue universal. Entonces, a cualquiera. Yo recuerdo que caí en la contradicción en una presentación en Ciudad Real, que me decían, ¿pero qué es lo que más te gusta de Alcudia, del Valle de Alcudia para haber escrito esto? Y dije, pues mira, una de las cosas, contesté así cuando no sabes qué te van a preguntar, como me está ocurriendo hoy aquí, tiene a veces el peligro de decir la verdad, por lo peligroso que es ahora mismo. Sí, y digo, pues mira, es que yo camino durante horas, a veces salió el amanecer y he vuelto ya que no veía por el camino y no me he encontrado a nadie. Eso para mí tiene un valor pero vamos a ver, ¿no escribe esto precisamente para darlo a conocer y que vaya gente? Y sí. La verdad es que soy un poco contradictorio porque es que me gustaría también, claro, cuando te gusta algo, o yo por lo menos soy ese tipo de persona, me gusta que los demás vean lo que tú ves. Tengo un poco esa, a lo mejor es hasta un defecto eso, ¿no? Porque no todo el mundo le tiene por qué gustar la montaña, sí, pero bueno, a mí me gusta transmitir eso y la verdad es que me apena muchísimo los parajes que hay. Ayer mismo estuvimos por una zona de Solana del Pino, el estrecho del Jándula, y no ves a nadie, y son unos sitios de verdad que no es, yo jamás he sido de esto de patriota barato, que a mí no me, y soy el primero que veo defectos en mi pueblo, pero es que es maravilloso, o sea, tenemos unos lugares y están totalmente desolados, o sea, es que no va nadie. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en confeccionar este libro? Ese libro, pues sí se tardó más de 6 meses en hacerlo. Yo te puedo decir que se hicieron por lo menos 6 pruebas te puedo decir que hasta llegó un momento que estaba harto del libro y Javier Flores decía, eso es bueno, eso es bueno, porque él me lo pasaba a mí, esto era como un partido de tenis, ahora míralo tú, y yo lo miraba y luego él, y entonces sí que tardamos, porque luego las fotografías veíamos que algunas eran reiterativas, que otra era mejor así, que un párrafo era mejor. Eso es un sacrificio de escritor que tienes que hacer, porque hay veces cosas que te gustan, pero si lo ve un buen editor te dice, esto está muy bonito, pero aquí no, guárdatelo para otra. Y si reflexiona y un poco, a lo mejor no, pero dice, tienes razón. El ego un poco a veces te hace, no te permite ver cosas que alguien desde fuera sí la ve, y eso es muy importante. ¿Y dónde se puede adquirir? Bueno, el libro aquí en Puerto Llano, por ejemplo, eso Javier sabe más de sitio pero se me ocurre La Mancha, Capri, aquí por lo menos en Puerto Llano, y sé que hay más librerías de aquí. Está mal esto de decir nombre y no. En Ciudad Real por lo menos hay otras 2 librerías. Luego tenemos una librería importantísima en Madrid, Desnivel, que está muy centrada en temas de la naturaleza desde cualquier punto de vista. Otra que era Pons, me acuerdo, o así que, en fin, muchos sitios que tiene en Madrid y Barcelona también contacto Javier. O sea que online se puede conseguir en muchos sitios. Antonio, como eres una persona muy inquieta, yo sé que ya tienes otro proyecto en marcha. Sí, este proyecto es totalmente diferente. Esto sí que son narraciones cortas hasta el punto que algunas son
3 líneas y la que más a lo mejor es lo que ocupa un folio, ¿eh? Entonces, son muchos capítulos con unos títulos, digamos, un poco abstractos, como, yo qué sé, intemperie, agua dulce, agua salada. Es mucho menos localista porque sitios, en realidad son sitios, como hablábamos antes, que han influido en ti, ¿no? Sitios como Cabo de Gata, la costa norte de España también he tenido la suerte de conocerla últimamente, por supuesto el campo de Calatrava, muchos sitios de la provincia de Ciudad Real, de Extremadura, de Toledo. Entonces son reflexiones muy cortas, yo creo que poéticas, eso tendrá que decirlo quien lo lee, muy amenas y con una fotografía estupenda, vamos, y además están relacionadas, es decir, no, es imposible, digamos, no imposible, pero tiene muchísimo más sentido lo que lees viendo la fotografía, y también la fotografía tiene mucho sentido con lo que se está leyendo. Entonces creo que hacen un binomio perfecto. Sí. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy estamos conociendo un poquito más a don Antonio Carmona, básicamente escritor. Y llegado este momento, él se ríe, pero yo digo que sí, es escritor. Cuando uno lanza un libro, ya es escritor. Saben ustedes que llegado a este punto solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados, por consiguiente un docente no va a tener problemas en contestar lo que yo le pregunte. Ya veremos. Defínete como persona. Bueno, sí, creo que las cosas que he dicho en lo que hablas te defines, ¿no? Negando o afirmando algo, pero yo creo que sí soy un poco apasionado y que me gusta transmitir esa pasión. Es una de las cosas que más me definen, que soy quizás también un poco inseguro, pero creo que eso me viene bien, es decir, yo hasta en lo monótono, que puedes decir, yo a alguna gente se lo cuento y no se lo cree, yo cada vez que voy a dar clase empiezo nervioso, pues se ha dado clase ya 100.000 veces y no, pero siempre tiene un poco la cosa de que va a salir mal, exactamente, a mí eso no me va a fallar nunca y es un miedo que te acompaña, pero creo que puede ser positivo. No, el miedo, es ¿no? positivo, es positivo. Claro, yo he ido a hacer exámenes de la UNED ya con 40 años, que dice, bueno, yo ya estoy por encima de todo esto, pues suspendo, y a mí que nada, por Aldea del Rey ya iba dando al caso. Entonces, sí, eso me define bastante. Defínete como profesional en cualquiera de las vertientes que tú quieras. Bueno, soy muy entregado a las cosas y también eso puede ser una arma de doble filo, ¿no? Porque eso crea una insatisfacción, o sea, nunca estás a gusto y por eso a veces nunca terminas una cosa del todo, porque siempre tienes la sensación de que se puede hacer algo más. Pero sí, creo que esa entrega me hace las cosas, por lo menos hacerlas dentro de lo que buenamente uno puede hacer, hacerlas lo mejor posible. ¿Cuál es tu color preferido? Bueno, hay que elegir un color. No, el arco iris es muy extenso. Pues me ha quitado de la boca ahora mismo lo del arco iris, pero es que me gusta el arco iris. Precisamente en este nuevo libro, en la balada de un andariego, hay un texto sobre el arco iris precioso. Sí. ¿Cuál es tu fruta preferida? Igual. La fruta preferida, tengo que decir la que más he comido, porque me gusta mucho la fruta, pero desde pequeño es la naranja. O sea, la naranja que de pequeño era cortada por la mitad, me la daba mi madre. Antoñito, toma, que esto tiene mucha vitamina B. Y no sé si aparecieran aquí las naranjas que me he comido en mi vida, si vamos a hacer una montaña, ¿sí? ¿Qué tipo de sabor te agrada? Bueno, pues sabores. Me gusta muchas cosas. Una de mis perdiciones es precisamente las cosas de matanza, ¿sabes? Como la morcilla, por ejemplo, pero luego es muy variado porque el sabor, hay una cosa sin que se entienda mal, pero de un buen whisky que me puedo tomar, es que además no soy bebedor, pero un dedito de whisky ya cuando está viendo por la noche me encanta. Pero que tenga 11 años al menos. Me encanta, sí, 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 un buen whisky es una maravilla. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar?
Bueno, lo de la ropa sí que no me obsesiona nada, ¿sabes? Mira, hoy lo que llevo me lo ha puesto mi mujer encima en la cama y ha dicho, ponte esto. Y tú obediente. Y yo lo he puesto y ya está, no sé, no me preocupa, la verdad. ¿Qué mascota preferirías tener? Bueno, es que tengo mascotas. Nosotros hemos tenido siempre perros. Ahora mismo tenemos una perrita, Patuca, que ya tiene 9 años. Y en nuestra casa tener el perro es uno más de la familia. O sea, esto ¿Tu mejor virtud? Pues yo creo que mi mejor virtud es, desde luego, ser tolerante y ponerme siempre en la piel, creo que a veces me lo han echado en cara, del otro. Porque a veces eso te hace decir, bueno, pero tú vete a lo tuyo, pero yo comprendo mucho al que, por eso no entiendo estos estigmatismos políticos, ¿no? Es decir, y ponerme en la piel del otro y entender por qué esa persona hace eso. Sí, yo creo que eso es una de ¿Tu las peor mejores. defecto? Bueno, esa vida interior a veces me ha llevado a situaciones que reconozco que no son muy de que me estén hablando y decir, ah, sí, sí. Y dice, ¿cómo que sí? Si lo que te he dicho no tiene nada que ver ni con sí ni con no. Entonces me desconecto demasiado, sí. ¿Tu comida favorita? ¿Comida favorita? Uf. Joder, pues un cocido, vamos a dejarlo ahí cocido, y la tortilla de patata es que para mí Qué rica, es, ¿no? Qué rica. de patata, vamos. Un libro que no sea tuyo. Esta sí que tiene tela, porque yo es que he leído desde niño, desde recuerdo en la Noche de Reyes, algún libro que a mi padre también le gustaba, hasta en la adolescencia leer a Hermann Hesse, Demian, me influyó muchísimo. Y es que Pío Baroja, eso lo tengo en la mesita de noche. O sea, eso es como estar en familia. Yo no digo que sea mejor escritor que nadie, pero es con el que lees y dices, ah, aquí estoy a gusto, estoy en mi casa con este hombre. Una película. Película, pues otra cosa. Hace poco estuvimos en Madrid viendo un musical de Billy Elliot. Sí. Y recuerdo que esa película, por ejemplo, me gustó muchísimo, Billy Elliot, pero luego la ciencia ficción buena, cualquier película buena me da igual, me gusta, pero Blade Runner me impresionó muchísimo. En los años 80, en un cine de Madrid, estaba acostumbrado aquí a Puerto Llano y coincidió que estaba y me impresionó mucho, sí. Un actor y una actriz. Pues actor, joder, tenemos Tosar, español, Harrison Ford. Sí, ¿por qué no? ¿Y actriz? Sí. Actriz. Me gusta mucho. Maribel Verdú, yo creo que siempre borda el papel, por ejemplo, ¿no? Belén Rueda, me encanta. Sí. Un político. ¿Tengo que decir un político, de verdad? Si tú quieres. Pues mira, un político, si es que luego son todos decepcionantes. Yo jamás he estado afiliado a nada, pero yo recuerdo que cuando ganó las elecciones Felipe González, en aquel momento, vamos a verlo, a trasladarnos a aquel momento, sin pensar desde ahora, yo sentía como que había ganado yo. Era Sí, una cosa. ¿no? Sí. Fue ilusión. Luego para la mucha verdad gente, es que sí. te lleva, incluso para nuestro negocio, tuvimos un montón estuvimos perjudicados, vamos a decirlo claramente, ¿no? Pero yo en aquel momento me cautivó, me llenó, sí. Una ideología. Ahí sí que no. Yo ideología creo en las personas grises. Todos somos. Yo me he definido a mí mismo como contradictorio, pero es que creo que todos lo somos. Y entonces definirte por una ideología me parece hasta un error. Tienes el amigo de izquierda que luego le ves vivir y hace cosas que no son. Y precisamente el estar tan apegado a eso te hace angustiarte, puede ser incongruente y vives mejor reconociéndolo desde el principio, no ocurre nada. Una religión. Pues la religión sí que me parece muy importante. A mí me parece un error lo que están hablando ahora de sacar. Lo que no debemos hacer es catequizar, pero por ejemplo, estudiar religión como asignatura de historia de las religiones,
Pero si a mí que me gusta la prehistoria, por ejemplo, si eso existe desde el principio del hombre, enterraban hace miles de años a alguien con pétalos de flores, pues eso ya estaban pensando en que había algo más. Tenemos que estudiar una cosa tan importante como eso, con todas las ramificaciones que ha habido, centrándonos en la que forma parte de nuestra cultura. Ya digas que yo sí, yo no, pero el cristianismo empezó y desde el momento que empezó ya había divisiones, o sea, y aquello sí que era serio. ¿Hasta qué punto a alguien eso le parecería importante? Porque ahora disiente y no ocurre nada, es una opinión más, pero antes que te quemaban en una hoguera, ¿no? Y la gente se arriesgaba. Y luego esas divisiones en otras divisiones. Y, en fin, la religión es una cosa que me parece que alguien debe conocer cómo ha ido evolucionando en la historia y que no es tan sencillo como decir, a mí me parece estupendo que alguien tenga fe y eso le ayude. A mí no me ayuda, o sea, yo no creo que rezando, pero bueno, tengo otra manera, a lo mejor yo rezo de otra manera, ¿no? Igual que tampoco me creo mucho al ateo, ¿no? Había un escritor, ahora es que no recuerdo quién, que decía, qué pesados son los ateos, se pasan todo el día hablando de Dios. pues eso es un poco lo que... Un programa de televisión. Pues ahora es que me he dejado mucho influir por las series, ¿sabes? Y entonces esta serie famosa, la verdad es que es a lo que más le dedico tiempo. Lo que pasa es que caigo una y otra vez en el documental, ya sea de historia, de naturaleza. Los documentales son importantísimos y vamos, no suelo perdérmelo. ¿Qué personaje público admiras? Personaje público de cualquier ámbito. Sí, cualquier ámbito. Bueno, pues se viene ahora a la cabeza. Yo veo muy sensato, me gusta escuchar a Iñaki Gabilondo. Es un buen personaje. Sí. ¿Qué personaje público detestas? Detestar es muy fuerte, pero en general estos personajes de programas rosas que hablan y parece que están diciendo algo y está todo muy vacío, eso en general, cambio de canal enseguida, sí. ¿Qué te pone de los nervios? Pues me pone de los nervios lo contrario de lo que decía antes, la gente que es incapaz de ponerse en la piel de los demás, desde algo tan sencillo como dejar el coche en un paso de peatones a montones de cosas que definen. Yo creo que España es especial para eso, en todos sitios hay de todo, que no, pero qué país tenemos de hacer las cosas como nos viene en gana y no pensar en absoluto en las repercusiones que eso tenga para los demás. Y eso me... Corroboro eso. ¿Qué no perdonarías? Pues la verdad es que no perdono la deslealtad. La deslealtad es una cosa que la llevo bastante mal. El que alguien diga cosas de tapadillo, o sea, yo de mis errores pido perdón, digamos, no me cuesta. Y cuando algo me molesta de alguien, voy y lo digo, ¿no? Pues hay bastante gente que no lo hace así y luego te tienes que enterar, es muy desagradable eso. ¿Qué te hace reír? Uy, eso es otra cosa que yo río muchas veces al día y creo que por cualquier motivo. Sí que para eso creo un poco infantil, pero me parece muy bien. Entonces me gustan las comedias, los humoristas, cualquier cosa me viene bien para reír. ¿Qué te hace llorar? Pues sí soy un poco llorón, porque a veces las palabras que te dedica alguien o una película bien llevada no puedo evitar, y ahora ya me molesta menos. Había una edad en la que decía, pues cómo van a ver a mí un hombre hecho y derecho, hombre, ahora me da igual. Pero sí no soy de lágrima difícil, ¿no? ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Eso sí lo llevo muy bien. Yo pues muchas veces con una sonrisa y creo que desarmas a la gente y razonando, intentando razonar y entonces creo que eso me ha llevado a muy pocos problemas. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Sí, lo de los secretos, sobre todo por lo que te digo de mi mundo interior. A mí algunos me llegan y me dicen, no, pero esto que no se hable. Y digo, no te preocupes, que tu secreto conmigo está bien guardado, se me olvida lo que me has contado, o sea que, bien. ¿Expresas fácilmente lo que sientes?
Sí, yo creo que lo de la cara de póker no va conmigo y además juego poco a las cartas porque es que quizás soy demasiado transparente, sí. ¿Cuántas horas trabajas al día? Trabajo ahora mismo entre 7 y 8 horas diarias, entre horas lectivas y preparación y demás. Lo que pasa es que, ¿a qué le llamas trabajo? Porque estoy hablando de con lo que ingreso dinero, ¿no? Porque luego trabajando se puede decir que estoy todo el día. Si consideramos trabajo a preparar un escrito, a preparar proyectos que tengo de cosas, de excursiones, demás, pues, pero claro, a mucha gente no diría que es un trabajo, pero también le dedico mucho tiempo. ¿Qué añoras de tu niñez? Pues de mi niñez añoro niñez, adolescencia, esa libertad que te decía, de despreocupación, esos veranos que hacíamos lo que nos daba la gana, en el mundo de la música, añoro muchísimo aquella música, reconociendo que ahora, por supuesto, serán cosas igual que siempre, ¿no? Pero aquella música que había que sentarse a escuchar, ¿no? A Led Zeppelin, un tema de 16 minutos y que había, por poner un ejemplo, que hay todo, yo escucho el concierto de Aranjuez, se me pasan pocos meses sin que lo vuelva a escuchar, pero esa música que había que pararse, yo lo hablo a veces con mi alumno. El alumno es muy curioso, dice, qué rollo, qué no sé qué, y luego pasa un tiempo y lo oye a un otro, dice, bueno, he oído lo de eso, de no sé qué, de Pink Floyd, eso está de... Pero yo le digo, ¿tú crees que este tema, ahora si lo hubiéramos traído aquí, habría tenido éxito? Imposible, ¿eh? Si en los 3 primeros minutos que empieza lento y demás yo lo habría quitado. Sí. ¿A quién eres incapaz de decir no? Pues a bastante gente también. Yo me acuerdo que nos daban, cuando estábamos en automoción, cursillos, ¿cómo le llamaban aquello? De asertividad. Lo importante que es para ti decir no, ¿eh? Y efectivamente, yo es que he tenido unos problemas de ansiedad y de todo porque es que no sabía decir no. Y claro, por no decir no, luego te das cuenta de que es que tenías que haber dicho no porque es imposible llevar a cabo lo que habías dicho, efectivamente. ¿Tienes alguna manía? Sí, tengo manía, sí. Fíjate, por eso te digo que somos contradictorios, porque quieres ser una persona basada en la razón y luego si no tachas el día después de tomar el café ahí en el despacho con mi mujer, no tacho el día en el almanaque, me parece que si se me ha olvidado va a ocurrir algo malo, o sea, cosas tan irracionales como eso. Un lugar para vivir. Joder, sí que estoy dividido, porque para mí Puerto Llano es mi casa, o sea, eso... Lo que pasa es que sueñas, por ejemplo, con Cabo de Gata, con Ventillas, y eso también está bien, porque cuando llevo mucho tiempo aquí o aquí estás, dices, joder, si me iría a Cabo de Gata, y luego estás allí una semana, porque yo no he tenido nunca así vacaciones muy largas, y estás pensando y cuando entras por el Despeñaperros ya empiezas a oler y dices, estoy en mi casa. ¿Atrevido, conformista o rebelde? Bueno, pues... Yo creo que a veces he sido atrevido y eso también te da un poco de... Pero la tendencia ahora mismo, para que nos vamos a engañar, soy conformista, soy bastante conformista, me adapto y así vivo más tranquilo. Sí. Antonio, cuéntame, ¿a qué edad te convertiste en hombre? Joder, si en un hombre te conviertes cuando te das cuenta de lo que cuesta ganarte la vida, lo que cuesta la responsabilidad que conlleva, y yo creo que me hice hombre ya bastante mayor cuando tuve a mi hija, que me quedé, no me veían ni contento, me quedaba pensando, claro, las situaciones nuevas me agobian bastante, eso apuntarlo también como los defectos, y luego salen las cosas satisfactoriamente, ¿no? Pero cuando empiezo un nuevo ciclo, me quedo, y yo me acuerdo que estaba preocupadísimo, diciendo, pero ¿y ahora? Es que ahora sí falla el trabajo, porque antes me daba un poco igual, ¿no? Pero ahora, y sí, ahí y como decimos a veces mi mujer y yo, fue cuando nos casamos de verdad, es cuando tuvimos a mi hija, esa fue la verdadera boda. ¿Qué aspiración máxima tienes en la vida? Bueno, ya aquí no hay tampoco... Es decir, hace años tenías unas aspiraciones que ahora te das cuenta que no tienen tampoco tanto valor. Entonces las aspiraciones que tengo
es llevarme bien con mis amigos y ratos agradables. Últimamente yo he tenido, por ejemplo, ¿no?, una aspiración que tenía, que era conocer a una persona que yo admiraba, ¿no?, del mundo de la prehistoria, como es Alfonso Caballero Kling. Y eso lo deseaba de otra manera con 30 años, ¿no? Y ahora, precisamente con la presentación de este libro, que casi le mandé una invitación por cortesía, y no solamente vino, sino que es que nos hemos hecho amigos. Y yo ahora me doy cuenta que prefiero al Alfonso Caballero Kling, amigo, persona, que al Alfonso Caballero Kling, ese que yo tenía en un pedestal, y que se lo merece estarlo, ¿no?, como arqueólogo, investigador de pintura rupestre. Pero es que, es decir, esas aspiraciones, eso es lo que a veces que deseas algo y te das cuenta de dónde estaba lo bueno, no era exactamente en eso, ¿no? Un lema de vida, o en tu vida. Eso de los lemas sí que no. ¿Cómo va a tener un lema una persona incongruente? Es decir, a quien madruga Dios le ayuda, o a que no, los lemas van cambiando continuamente, y lo que pensaba hace unos años ya no es así. Pero vamos, un lema desde luego es ponerte en la piel de los demás, ser tolerante. Sí, podría, si eso puede ser un lema, me valdría. Antonio, cuéntame, ¿cuál es la canción de tu vida? La música es otra de las cosas importantísimas para mí. Decantarme por una, mira, antes había nombrado a Led Zeppelin de pasada, y no es de los que a mí más me gustan, pero si entendemos como una música que siempre me ha acompañado cosas del grupo Genesis y de el que era líder en un tiempo, Peter Gabriel, y hay una canción que es que me hace sentir bien cuando la escucho, simplemente. Sí, que es Salisbury Hill. Efectivamente. No me cansa. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Antonio Carmona, hemos conocido más de su vida, merece la pena. Y también merece la pena leer Alcudia Insólita, su libro escrito conjunto a Manuel Sánchez. Antonio, que ha sido una grata experiencia descubrirte, y sigue así. Pues muchísimas gracias, y para mí ha sido una experiencia reconfortante. A veces te preparas estas cosas un poco diciendo, y me he dado cuenta que al final he dicho cosas que no esperaba decir, y que eso debe ser por tu buen papel como periodista. Muchas gracias. Suerte. Pues muchas gracias. Igualmente.